Quiero saludarlos, darles la bienvenida a esta casa de estudio, al Instituto de Estudio Superior, Investigación y Posgrado, el IESIP. En nombre de la institución y el mío propio, pues queremos darle la cordial bienvenida al desarrollo de esta materia, Derecho Registral y Notarial, que a partir de este momento, pues vamos a comenzar a desarrollar. Primero quiero presentarme, mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado, egresado de la Universidad Católica del Táchira en el año 2003, abogado en ejercicio, y actualmente curso estudios en la maestría de Derecho Procesal Penal en esta casa de estudio. Muchachos, yo quisiera, ya ustedes allí en la plataforma, en la página que ustedes tienen para el desarrollo de la materia, pues ya tienen allí las actividades programadas que corresponden a los 5 módulos. La materia de Derecho Registral y Notarial, nosotros la hemos dividido en 5 módulos importantes y cada uno de ellos pues tiene una actividad propia en la fecha que corresponda. De hecho, esta semana, compañeros, ya está en desarrollo la elaboración de un paper que se corresponde al primer tema. En este caso sería la introducción al derecho registral y notarial. De igual forma, el segundo módulo tiene una actividad correspondiente a una exposición virtual que se corresponde a los principios registrales que ustedes perfectamente pueden revisar en el artículo 3 y siguientes del decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notaría. Yo le he colocado allí la información y el material de apoyo que a ustedes les va a servir para la elaboración de las actividades. Cuando ustedes hagan la exposición, ustedes tienen que copiar el link en la plataforma de YouTube, copiar el link que le va a arrojar esa plataforma y lo van a subir a la página de la universidad, del instituto, de manera que el docente, mi persona, pueda revisarlo y poderle darle la calificación. En el tercer módulo hay un ensayo correspondiente a lo que son los registros, el registro público, registro mercantil, registro principal, y ustedes pues van a realizar allí un ensayo correspondiente a ese material. Y en el cuarto módulo vamos a desarrollar allí lo que son las notarías públicas, la importancia de las notarías públicas, y allí se le ha pedido hacer un flujograma y además se le ha pedido la elaboración de un trabajo práctico. Ese trabajo práctico va a estar en la redacción de un documento, va a ser a escogencia, a libre escogencia de ustedes, y ustedes allí en ese documento pues van a identificar las características de un documento, es decir, las partes intervinientes, el objeto, la transacción, la negociación. Ya evidentemente en las próximas clases sincrónicas, pues nosotros cada uno de esos módulos pues los vamos a desarrollar, los vamos a analizar, los vamos a discutir aquí en clase. De igual manera, en el quinto módulo hay un examen de conocimientos que se va a realizar y evidentemente pues allí se van a evaluar los temas que se corresponden ya a los módulos anteriores. Por ahora se tiene una fecha prevista para el 6 de julio, lunes 6 de julio. Sin embargo, semanas antes a esa fecha, pues a ustedes se les va a dar nuevas indicaciones de cómo se va a desarrollar ese examen. Por lo general, se abre a las 6 de la mañana, se cierra a las 11:59 de la noche y allí tendrán ustedes la posibilidad de elaborarlo en ese tiempo y por supuesto pues tendrán una hora nada más en lo que tienen previsto para desarrollar ese examen. Básicamente pues ese es el desarrollo de esta materia, derecho registral y notarial. Yo en el transcurso de la clase del día de hoy ya hay varios compañeros ya conectados, el cual pues yo quiero agradecer e invitarles de igual forma no solamente a que participen en estas clases sincrónicas, porque evidentemente va a formar parte de la evaluación que ustedes van a tener, de la ponderación, de las notas que ustedes van a tener en cada uno de los módulos, sino también invitarles a ver los videos en la plataforma YouTube, porque hay actividades, hay temas, hay preguntas, hay respuestas que nosotros desarrollamos, que analizamos en este periodo de una hora y que forma parte del examen. Entonces es importante
pues de alguna otra manera, pues estar pendiente con las grabaciones que se vayan a desarrollar. De igual manera, muchachos, compañeros, yo quiero, con carácter imperativo, de verdad que yo quiero insistirles que por favor las actividades sean cargadas en el sistema en el tiempo que se les ha pedido. Esta semana vence el sábado 15. Creo que el domingo de esta semana, domingo 16 de mayo, debe estar venciendo ya la actividad del módulo 1 y evidentemente pues ustedes tienen que cumplir en ese tiempo, compañeros, porque si no, usted no va a tener ya la nota que corresponde a esa actividad. Ya ustedes ya, creo que ustedes están cursando ya el segundo, o terminando el primer trimestre, segundo trimestre en esta carrera de Derecho y evidentemente pues ustedes ya saben cuáles son las condiciones, las características y el método de evaluación de la institución. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la evaluación. Alguien me escribió al correo. Allí ahorita vamos a presentar unas láminas que se corresponden al material al que vamos a desarrollar el día de hoy. Allí está mi correo electrónico y está mi número de teléfono para que por favor los que quieran escribirme, los que quieran llamar respecto a una duda, con muchísimo gusto estaré atento a responderles, a ayudarles al desarrollo de las actividades, porque la idea aquí es que haya evidentemente reciprocidad y evidentemente un interés tanto del alumno como del docente para poder llevar pues, en mejor manera el desarrollo de esta materia. Bien, allí en los mensajes ustedes pueden, al lado derecho de su pantalla, pueden colocar allí alguna pregunta, alguna duda que puedan tener si no quieren participar, aun cuando yo los invito a que lo haga, inclusive puede abrir en la cámara para poder visualizarlo y poder conocernos ya a partir de ahora, pues ya vamos a tener 2 meses y medio en el desarrollo de esta materia y eh, eh, evidentemente, pues nosotros vamos a estar en constante comunicación. Con respecto a la materia de derecho registral y notarial, muchachos, yo creo que constituye una de las materias más importantes, no solamente en el estudio, en el desarrollo de la carrera del estudio del derecho, sino también en el ejercicio de la profesión de la abogacía, toda vez que evidentemente esta materia pues abarca un gran campo laboral, no solamente en el ejercicio libre de la profesión de la abogacía, sino que también usted en su oficina, en su despacho, pues puede participar como consultor interno de una empresa o como asesor externo de una empresa y usted va a llevar las riendas de esa empresa, lo que tenga que ver con las actividades o con los actos que deban llevarse bien a los registros públicos o bien a las notarías. Hay una diferencia fundamental entre una oficina y la otra que posteriormente pues nosotros la vamos a desarrollar, pero la principal diferencia que nosotros tenemos con un registro inmobiliario es que allá se protocoliza. La palabra correcta es protocolizar. Algunos dicen registrar, bueno, eso se lo dejamos al común, pero la palabra correcta es protocolizar los actos en la oficina de registro público y se corresponden a los bienes inmuebles, mientras que a las notarías, compañeros, nosotros allá realizamos actos de autenticación. Usted no vaya a notariar un documento, usted vaya a que le autentiquen un documento, es la palabra o el término correcto que debe dársele a esa actividad que usted desarrolla en esa, o que pretende desarrollar en esa notaría. Y allí, en las notarías, evidentemente se trata de una autenticación de un bien mueble o cualquier otro acto de representación de un particular, bien si se trata de un poder especial, un poder amplio suficiente o una simple autorización que se quiera pretender para circular un vehículo, puede autenticarse perfectamente. Entonces, de todas formas, nosotros en el desarrollo de la materia, pues vamos a entrar a fondo a conocer cada uno de estas oficinas y, por supuesto, cada uno de los actos que allí deban realizarse. Cada una de estas oficinas, pues tiene actos propios, actos que son eh, muy precisos de cada uno de estos despachos registrales. Por ejemplo, en el caso del registro mercantil, evidentemente allá usted va a realizar actos que tengan que ver con la actividad comercial y cada una de esas oficinas pues tiene una actividad propia. Nosotros vamos a proyectar ahorita, compañeros, las láminas que tenemos preparadas para el día de hoy
que se corresponden a la materia de derecho registral y notarial. Aquí, bien, perfecto. Lo primero que nosotros vamos a hacer, muchachos, es definir lo que es el derecho registral y notarial. Y aquí yo voy a pedir, por favor, que algunos de ustedes, si quiere participar, por favor lo haga, de manera de que me indique a mí qué puede entender usted o qué considera usted de lo que es el derecho registral y notarial. Sí, sí, está bien. ¿Me, Bien, Nadia, ¿cómo me me le va? escucha? Fuerte y claro, Buenas Nadia. tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va, Nadia? Bien, bueno, no sé si será que a otros les pasa, pero yo quiero, ¿cómo es? No, esto es por el teléfono. Ajá, No sé perfecto, si me Nadia. puede, no sé si me puede ver. No la veo, pero te escucho, te juro, te escucho fuerte y claro. Yo Ah, preguntaba a ok. Nadia, evidentemente, mira, estas clases, muchachos, requieren de participación. Es una clase sincrónica, es una clase de videoconferencia que la universidad hace un gran esfuerzo para tratar de comunicarnos con ustedes y queremos pues la participación. No importa cuál sea su opinión, es una pregunta básica, sencilla de introducción. ¿Qué considera usted, Nadia? Que es la primera que ha tratado de intervenir en esta materia, de lo que es el derecho registral y notarial. Bueno, yo creo que la misma palabra, son palabras que ahorita por la misma situación conocemos, Ujú, no hemos visto en el caso de ir a la notaría, ¿sí? Y a registrar, ujú, a notariar algún documento, las mismas palabras nos dicen, notaría y registrarme de registro, ujú, ¿sí? Donde nos encontramos con un notario público, donde vamos a registrar, bien sea una casa, un auto, o sea, la misma palabra lo dice, ujú, notaría de notario y registrar de registro de documentos, ¿sí? ujú. Bien, Es lo que, perfecto. es lo que Mu- yo entiendo eso, es un derecho, o sea, tenemos derecho y vamos a hacer, nos vamos a encontrar en casos que vamos a ir a notaría y al registro, Ujú, perfecto, muy bien, llevar Nadia. documentos. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere intervenir? Por favor, otra persona que quiera ampliar con respecto a la consideración de Nadia. Giverson, veo que levantó, que desconectó el micrófono. Sí, es el acto, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Giverson, ¿cómo Sí, me le es va? el acto Ajá. sí, es el acto en el cual es una rama del derecho que es la que se encarga de protocolizar los actos de registro en los actos de registro, vamos a decir que vamos a autentificar un documento Ajá, como tal. Igualmente perfecto, usted me lo dijo, que el registro mercantil es en cuanto a la actividad comercial. perfecto, Cuando muy uno bien. los documentos en la notaría y Ujú, protocolizar, pues sí, son los diferentes procesos, vamos a decir, procesos administrativos que uno realiza, un documento como tal, con el ujú, fin de presentarlo en la oficina de notaría para autentificarlo. Eso es más perfecto. o menos lo que he podido entender. Bien, perfecto, muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Se van a dar Lo, cuenta que mientras más intervienen, más nos familiarizamos con este tipo de actividad sincrónica por videoconferencia y más nos volvemos adictos a este tipo de clases sincrónicas. Después les va a hacer falta, se los aseguro. Después que ustedes participen constantemente en este tipo de actividades, les va a hacer falta. Entonces yo los invito nuevamente a que participen. Si quiere alguien opinar respecto a este tema, por favor. Buenas tardes. Franklin, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, profesor. Un Bueno, placer. Bueno, eso viene de la rama tanto del derecho público como del derecho civil y son ajá. formalidades. Pues, vamos a formalizar un procedimiento, Ujú, eso más que todo. bien, perfecto. Miren, fíjate que los tres han dado tres anotaciones o tres aspectos importantes allí. Las tres personas que intervinieron, Nadia, Jefferson y Franklin, han aportado tres aspectos importantes. Nadia nos refería a un derecho, pero como una facultad. Y el Jefferson, creo que fue el otro compañero que intervino, refería a un conjunto de normas
y el compañero que hace un momento nos refería, hablaba de una regulación y efectivamente los tres tienen razón. El derecho registral y notarial es necesariamente un conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué es un conjunto de normas jurídicas? Porque necesariamente debe haber un articulado, debe haber un compendio, una estructura legal. En este caso es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notaría que fue publicada en diciembre del año 2014 a través de un decreto presidencial que ya vamos a conversar sobre eso, y es el, digamos, el documento por esencia o la ley por excelencia que va a regular los registros de notaría en Venezuela. Entonces los tres tienen importancia allí. Nadie dice que es una facultad, es un derecho, y evidentemente es así, pero es un derecho que está regulado. No es una potestad, no es una facultad que las partes puedan relajar por convenios entre particulares, sino al contrario, debe esa actividad desarrollarse, debe realizarse conforme a la norma establecida. Cuando usted va a un registro, usted va a protocolizar. Cuando usted va a la notaría, usted va a autenticar. Le va a pedir al funcionario que allí se encuentre en la notaría o en el registro que evidentemente otorgue carácter de fe pública a los documentos que usted está solicitando. Y por supuesto, debe cumplir una serie de requisitos de esos documentos, una serie de requisitos que están previstos en el Código Civil y que están previstos en el decreto con rango, valor y fuerza de ley. Uno de los principales requisitos para admitir, ese tipo de documentos, ese tipo de actos es el visado del profesional del derecho. Artículo 23 del decreto con rango, valor y fuerza de ley. Evidentemente, hay algunos actos como las autorizaciones para menores, aun cuando ya en la actualidad lo hace el Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes, pero anteriormente se exceptuaba, pues no se solicitaba que estuviese visado por el profesional de derecho. O, por ejemplo, las declaraciones de no poseer vivienda. Ese tipo de actos, pues el particular puede llevarlo sin el visado del profesional del derecho. Entonces, nosotros para definir lo que es el derecho registral y notarial, compañeros, nosotros debemos citar tres autores importantes. El primero de ellos, Ramón Roca Sastre, define el derecho registral y notarial como un conjunto de normas de carácter jurídico que va a regular lo que es la constitución, lo que es la modificación, lo que es la extinción y por supuesto la transmisión de bienes que corresponden a derechos reales, es decir, bienes inmuebles y bienes muebles. En segundo lugar, Alberto Domingo Molinario define el derecho registral y notarial como un conjunto de normas jurídicas, coinciden en la misma definición con el autor anterior, pero que en este caso regula la relación que existe tanto en las oficinas públicas con los particulares, con los usuarios. Y en tercer lugar, Guillermo Cabanellas define el derecho registral y notarial como el conjunto de normas de carácter jurídico que va a regular la relación jurídica entre las oficinas públicas, en este caso los registros y notarías, y los particulares que son los usuarios, para allí protocolizar o autenticar actos y darles el carácter de erga omnes, es decir, efectos contra todos, que ya más adelante vamos a revisar los tipos de documentos, si se trata de un documento público, documento auténtico, documento privado, dependiendo de la característica de cada uno de ellos. Por ahora tenemos solamente la definición del derecho registral y notarial, y en consecuencia podemos definirlo como ustedes tienen allí en la proyección, como el conjunto de normas jurídicas que evidentemente van a regular las relaciones que existen entre las oficinas de registro, notaría y los particulares, con una razón fundamental, muchachos. La razón fundamental es brindar seguridad jurídica a los actos que allí se realizan. El derecho registral y notarial, cuando veamos ahorita la evolución histórica de esta rama del derecho, tiene un propósito fundamental: brindar confianza en el usuario, en el particular, de manera de que cuando usted realice esa transacción, esa negociación de la venta de un inmueble, de la constitución de una empresa, de la venta de un vehículo, exista la confianza, la seguridad de las partes intervinientes de que efectivamente lo que usted está comprando, quien lo vende es el titular. Esa es una de las esencias o las características fundamentales, y eso lo vamos a revisar de igual forma en el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley, que habla del principio de publicidad. Ese principio de publicidad, compañeros, forma parte del tema de exposición de la próxima actividad que ustedes deben desarrollar. Pero ese principio de publicidad tiene una característica que es darle el
conocimiento a la sociedad, a todos los particulares, a todos los usuarios, cuál es la condición de ese bien que se pretende vender, que se pretende enajenar. Yo estoy seguro que ustedes y Nadia nos refería en la definición que ella nos hacía. Ella decía, bueno, el derecho registral y notarial, allí en las propias palabras que conforman ese título, pues habla de que viene a regular lo que usted va a hacer en el registro y lo que usted va a hacer en la notaría. Yo estoy seguro que ustedes en sus manos han tenido documentos protocolizados, documentos autenticados, o en algún momento pues tuvieron que realizar un trámite en la notaría y evidentemente pues saben allí los pasos que deben seguir, bien por experiencia propia o porque en sus manos tuvieron el documento. Y una vez que usted, por ejemplo, si quiere comprar un vehículo, usted tiene ese documento de compraventa en sus manos, usted evidentemente le está dando la confianza, la seguridad que esa persona que se lo va a transmitir es el propietario de ese vehículo. Es así, ¿verdad, muchachos? ¿Sí o no? Esa es una de las características fundamentales del derecho registral y notarial, generar confianza en el usuario, generar confianza en el particular. Por eso nace el derecho registral y notarial, pero evidentemente hay que darle una estructura jurídica. El derecho registral y notarial no está allí por capricho o por una ideología o por cualquier razón, sino hay que darle una estructura jurídica, hay que darle una columna vertebral al derecho registral y notarial. Entonces, quedando claro lo que es el derecho registral y notarial, nosotros debemos ahora establecer cuál es la naturaleza jurídica del derecho registral y notarial. En materia, siempre en las legislaciones, independientemente de cuál sea la rama del derecho, si usted habla del derecho penal, si usted habla del derecho civil, usted se va a encontrar allí que en el derecho penal hay normas adjetivas y normas sustantivas. Las normas adjetivas tienen procesos, mientras que las normas sustantivas evidentemente tienen la definición de lo que en ese proceso se va a desarrollar. Por ejemplo, la definición de los delitos. Mientras que en materia civil, cuando usted revisa la norma adjetiva en materia civil, usted se va a encontrar es el Código de Procedimiento Civil. Cuando usted va a conocer qué se va a desarrollar en ese proceso civil, usted tiene que remitirse al Código Civil, que es lo que se conoce como la norma sustantiva. En el derecho registral y notarial, de hecho, esta norma, este compendio legal o este decreto que fue publicado en noviembre del año 2014, en algunos países, como en Perú, como en Colombia, en México, se ve por separado estas dos oficinas, tanto el registro como las notarías. En Venezuela se ha creado el SAREN, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, y se ha creado una sola ley que va a regular tanto los registros y las notarías. Por eso, nosotros decimos que el derecho registral y notarial es de naturaleza adjetiva y sustantiva, como lo tienen ustedes allí en la laminita. ¿Por qué razón? Porque el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro de notaría tiene en su decreto los procesos para protocolizar y autenticar allí los documentos que usted quiere llevar tanto a la notaría como al registro. Y por supuesto tiene allí las definiciones de los actos que usted vaya a desarrollar. Evidentemente, el derecho registral y notarial, como lo vamos a revisar ahorita, guarda relación con otras ramas del derecho, con el derecho mercantil, con el derecho civil, con el derecho constitucional, porque evidentemente de allí se extrae lo que en esas oficinas pueda realizarse. Bien, ahora uno de los compañeros nos explicaba en la definición del derecho registral y notarial, nos decía de que el derecho registral y notarial es una rama del derecho público y del derecho civil, refería él allí. Bueno, es cierto, hay tres teorías que tratan de ubicar el derecho registral y notarial. La primera de ellas la ubica en el derecho público, porque refiere esta teoría, esta tesis, de que el derecho registral y notarial regula la relación que existe entre las oficinas del registro público y la notaría y los particulares. Es decir, el derecho registral y notarial va a circunscribirse única y exclusivamente a regular las oficinas registrales y notariales y la relación que existe con los particulares. Mientras que la segunda postura refiere que el derecho registral y notarial forma parte del derecho civil o del derecho privado, toda vez que regula las relaciones entre los particulares. Esta tesis pues no carece de certeza porque en todo caso
requiere que es la intervención del Estado, requiere del Estado protector, regulador, para poder darle transparencia y confianza a los actos que esos particulares están realizando. Y hay una tercera tesis que refiere que el derecho registral y notarial pertenece tanto al derecho público como al derecho privado, del cual pues nosotros compartimos, toda vez que el derecho registral y notarial pues regula no solamente evidentemente las oficinas públicas, ¿no? No solamente los registros de notaría, sino también regula la relación que tiene esta oficina pública con los particulares y, por supuesto, la relación que existe entre los particulares. Hay algo que siempre me preguntan, ¿no? En el ejercicio de la profesión, y voy a tomar aquí el Código Civil, muchachos, para, con el permiso de ustedes, leer el artículo 1474. Pero rápidamente lo voy a, 1491, perdón, pero rápidamente lo voy a comentar. Siempre me pregunta, doctor, en la relación, en las actividades comerciales, cuando se quiere comprar un vehículo, que es el más común, el más cotidiano, ¿por qué el comprador tiene que pagar los actos? O sea, es una costumbre, pero la gente lo toma como una costumbre, de que el comprador es el que tiene que pagar los gastos de la notaría, los gastos que genera la elaboración del documento, el pago de impuestos de la notaría. Bueno, no basta con que sea una costumbre, está previsto en la ley. El artículo 1491, lo voy a leer con el permiso de ustedes, refiere lo siguiente, dice así: los gastos de la tradición son a cuenta del vendedor, salvo los de escritura, es decir, sobre la redacción del documento y demás accesorios de la venta que son a cargo del comprador. Entonces, cuando usted le pregunten, usted que está comenzando el estudio del derecho, porque es algo que se ha vuelto costumbre, a veces ni siquiera lo preguntan, simplemente, bueno, yo sé que tengo que pagar los gastos de notaría, yo sé que tengo que pagar los gastos en el registro de la compraventa que vaya a realizar, pero es que tiene una disposición, está previsto en la ley, en el artículo 1491 del Código Civil, donde establece que esas obligaciones le corresponden al vendedor. Entonces, ya queda claro lo que es la definición del derecho registral y notarial, la naturaleza jurídica del derecho registral y notarial y, por supuesto, la ubicación, donde lo ubicamos el derecho registral y notarial. Aquí, las características del derecho registral y notarial, yo de igual manera quiero escuchar intervención de ustedes porque hay una característica que resulta de importancia, que refiere que las normas del derecho registral y notarial son de orden público. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, muchachos, ¿qué son o qué creen ustedes que sean normas de orden público? No sé si, ya voy a revisar aquí, hay 3 mensajes, vamos a ver. Bueno, yo le voy a explicar rápidamente. El artículo 6 del Código Civil refiere que son normas de orden público aquellas que no pueden ser modificadas y relajadas por convenios entre particulares. Y esto tiene una connotación de gran importancia con lo que se refiere al derecho registral y notarial. La doctrina ha referido que el derecho registral y notarial es de orden público, porque las normas contenidas allí no pueden ser modificadas ni relajadas por convenios entre particulares. Imaginemos el caos que existiría si ustedes como particular, o nosotros los particulares, incluyéndome a mí como usuario, pudiéramos modificar los procedimientos que se realizan en el registro, pudiéramos modificar los procedimientos que se realizan en la notaría, pudiéramos alterar el contenido o la redacción de la documentación ya preexistente allí, se pueden imaginar el caos y la inseguridad jurídica que pudiera generarse con esa situación. Imaginemos en una situación hipotética que usted pretenda comprar un inmueble y que allá en el registro inmobiliario se haya hecho la modificación de esa documentación que reposa allí, se haya alterado, genera inseguridad jurídica. Evidentemente allí pues debe resguardarse, debe protegerse la documentación que allí se encuentra reservada para poderle darle al usuario la garantía de que el acto que está realizando pues está siendo ajustado a derecho. Pues es decir, usted conoce la realidad de ese inmueble que perfectamente puede venderse o la realidad de ese vehículo. Eso es lo que debe entenderse con normas o como normas de orden público, aquellas que no pueden modificarse por convenio en particulares. Es decir, las normas contenidas en el decreto con rango, valor y fuerza de ley, los usuarios, los particulares no pueden transformarlas. Y en el artículo 23 refiere que el documento debe ser visado por un profesional de derecho, debe ir visado por el profesional de derecho
derecho, si no, no lo van a admitir. Es uno de los requisitos esenciales para poder, el primer requisito, en el momento que usted presenta el documento para su tramitación, y lo toma el abogado revisor de la notaría o el registro, lo primero que va a chequear es que esté visado por el profesional del derecho. Si ya no está visado, pues ya no va a ser admitido y por supuesto pues va a ser rechazado. Es un derecho regulador de la publicidad, señala la doctrina. Y lo comentábamos hace un momento, el artículo 9 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del registro de notaría refiere de que el derecho registral y notarial sirve de base para darle publicidad a los actos que en los registros y en la notaría se realizan. Por eso es que esos documentos son de acceso al público. Cualquier persona, teniendo por supuesto la identificación del documento que usted vaya a revisar, pues puede tener acceso a ese documento para que usted conozca cuál es la situación jurídica de ese inmueble o de ese vehículo. Evidentemente es un trabajo que nosotros como profesionales del derecho podemos realizar para darle garantía a nuestro cliente, para darle garantía ya a esa persona que llega a su despacho o a su oficina con la intención de comprar un vehículo, con la intención de comprar un inmueble, y que usted de inmediato debe no conformarse con la tradición legal que a usted le presenta, no conformarse con la documentación que usted le presenta, sino dirigirse al registro para verificar que sobre ese inmueble no pese una prohibición de enajenar y gravar, por ejemplo, si el inmueble está embargado o forma parte de un litigio contencioso, qué sé yo. Evidentemente allí pues, usted tiene que verificar que ese bien inmueble esté libre de gravámenes de manera que pueda realizarse una venta efectiva. Es un derecho legitimador, refiere la doctrina, y efectivamente es así, porque en todo caso el derecho registral y notarial o el registro y la notaría acredita titularidad a quien allí aparece en el documento como propietario de ese derecho real. Y es un derecho protector porque es un derecho garantista, es un derecho que de alguna otra manera pues genera confianza en la actividad que allí se realiza. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora, muchachos. Si alguien quisiera intervenir sobre los temas comentados. Si no, compañeros, vamos a seguir desarrollando la materia. Nosotros hablábamos hace un momento que el derecho registral y notarial se relaciona con otras ramas del derecho. Evidentemente el derecho registral y notarial se relaciona con el derecho civil porque el derecho civil de alguna otra manera va a definir qué actos pueden llevarse al registro y la notaría. Usted toma el decreto con rango, valor y fuerza de ley y ahí en ningún lado le definen a usted lo que es una venta, lo que es una permuta, lo que es una hipoteca, lo que es un usufructo, lo que es un contrato de arrendamiento, lo que es un contrato de obra, lo que es una constitución de una empresa. No, usted tiene que dirigirse al Código Civil para poder identificar y conocer cuáles son las características de cada uno de esos actos para poder traspolarlo, para poder desarrollarlos en el documento que usted pretende autenticar o protocolizar. El derecho registrarse y notarial se relaciona con el derecho constitucional, toda vez que es sabido ya por ustedes pues, que la Constitución Nacional establece las bases principales o fundamentales y que desencadenan el desarrollo de las demás legislaciones en Venezuela. En el derecho constitucional, allí vemos a manera de ejemplo el artículo 112 y 115 habla de la libertad económica y el derecho a la propiedad. Desde el punto de vista constitucional se garantizan estos dos aspectos o estas dos situaciones, y por esa razón pues decimos que el derecho registral se relaciona con el derecho constitucional, con el derecho bancario, porque allí se establecen las pautas que son necesarias para la constitución de las actividades comerciales bancarias específicamente, al igual que con el derecho mercantil. ¿Y por qué razón con el derecho mercantil? Porque usted debe acceder, usted debe conocer las normas establecidas en el Código de Comercio que son necesarias para la constitución, bien sea si se trata de una firma personal, bien sea si se trata de una compañía anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, según sea el caso. Con el derecho laboral, en el caso de la constitución de sindicatos, pues verdaderamente también se relaciona con esta materia y por supuesto con el derecho público, como lo dijimos hace un momento, porque en todo caso el derecho público regula las relaciones que existen entre las oficinas públicas y los particulares. De hecho, cuando revisen ustedes el artículo 156 de la Constitución Nacional, establece allí que el Poder Ejecutivo es el que tiene la facultad para legislar sobre el tema, o mejor dicho, para regular el tema de los registros y notarías. La legislación, el tema de legislación pues le corresponde necesariamente a la Asamblea Nacional. Hay un proceso de formación de ley previsto en el artículo 202
202, perdón, y siguiente de la Constitución Nacional, y el cual establece allí cuáles son los pasos para formar una ley. Este decreto con rango, valor y fuerza de ley se promulgó a través de una ley habilitante. Al Ejecutivo Nacional se les dio amplias facultades para regular esta materia. No obstante, puedo decirles que el proceso de formación habitual de una ley es a través de una iniciativa, una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y la correspondiente publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, y eso está previsto en el artículo 202 de la Constitución Nacional. Bien, nosotros vamos a hablar ahora de las fuentes del derecho registral y notarial. Nosotros, hay un concepto básico en la escuela de derecho que siempre se repite y no nos cansamos de repetirlo para poder entender lo que es la fuente del derecho, en cualquiera sea la rama. La fuente, de punto de vista doctrinal, es donde brota algo, ¿cierto? La fuente es una fuente de agua, allí es donde brota el agua. Bueno, en el punto de vista jurídico, la fuente del derecho registral y notarial es de dónde nace el derecho registral y notarial, de dónde se origina el derecho registral y notarial, y hay tres aspectos que nosotros debemos revisar: un derecho natural, que se corresponde a la sola esencia humana; un derecho escrito, que se refiere a los documentos, a las leyes; y un derecho anglosajón, que son las jurisprudencias. Yo quiero preguntarle aquí, por favor, voy a pedir la intervención de uno de ustedes. ¿Qué creen ustedes que sea jurisprudencia? ¿Qué entienden ustedes por jurisprudencia, muchachos, como fuente del derecho registral y notarial? ¿Qué creen ustedes que sea jurisprudencia? Bueno, algo que ya se ha suscitado. Perfecto, ajá, muy bien. ¿Quién me habló? Disculpe. ¿Alguien más quisiera intervenir con respecto a lo que es jurisprudencia? El compañero, no alcancé a ver quién era el que intervenía. Nos dice que algo que ya ha suscitado, ya algo que ha ocurrido, efectivamente es así. Pero, evidentemente, ese suceso en el pasado tiene que ver con un órgano jurisdiccional. La jurisprudencia son situaciones ya ocurridas en el pasado, pero son decisiones del tribunal que pueden tener incidencia y pueden tener influencia, no solamente referencial, sino que puede inclusive ser de obligatorio cumplimiento para ciertas oficinas o para ciertos tribunales en la República. Entonces, nosotros la fuente del derecho, nosotros la podemos clasificar en fuentes formales, que a su vez se clasifican en la legislación, costumbres, jurisprudencia y doctrina; las fuentes materiales o reales; y las fuentes históricas. Las fuentes formales, decíamos, la legislación. En este caso se trata de la ley. Básicamente es la ley quien constituye la fuente principal del derecho registral y notarial. En este caso es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría, que fue publicada, y presten atención a esto, muchachos, porque cuando yo y quiero que por favor estén atentos, porque cuando a ustedes se les envían las actividades, ustedes toman nota de decretos o leyes ya derogadas. Les repito nuevamente, la ley que se encuentra en vigencia es el decreto con rango, valor y fuerza de ley del 17 de noviembre del año 2014. Esta gaceta ustedes la tienen como material de apoyo en la plataforma de la universidad. Fue publicada el 17 de noviembre de 2014 en decreto 1422. Y fíjate, ¿por qué nosotros decimos que es fuente del derecho registral y notarial? Cuando usted revisa el artículo 1 y el artículo 2 de este decreto, nos encontramos que en el artículo 1 el objeto de la ley es regular las oficinas de registro públicos y notaría, y en el artículo 10 de esa ley se crea el SAREN, el Servicio Autónomo de Registro y Notaría, y el artículo 2 de esa ley establece la finalidad de este decreto, que es brindar seguridad jurídica a través de los actos que en las oficinas de registro y notaría se realizan a los particulares. Voy con el debido respeto de ustedes, a leer textualmente el artículo 1. Dice así: el objeto de este decreto es regular la organización, el funcionamiento y administración de las competencias de los registros principales, ojo con eso, de los registros principales, públicos, mercantiles y notarías. Está claro que aquí no están los registros civiles. Pendiente con esto, muchachos, porque puede ser pregunta de examen. Los registros civiles se regulan por otra ley, que es la ley de registro civil.
En este caso, el decreto con rango, valor y fuerza de ley es solamente registros mercantiles, registro público, registro principal y notaría. Son 4 oficinas importantes que nosotros vamos a tratar de desarrollar en esta materia. Y la finalidad de este decreto, señala el artículo 2, este decreto con rango, valor y fuerza de ley tiene la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales. Lo que decíamos hace un momento. Lo que pretende es brindar confianza en las transacciones que los usuarios allí realizan. Desde el punto de vista jerarquizado, o desde el punto de vista de una jerarquización, nosotros clasificamos las fuentes del derecho registral de esta forma. Primeramente, pues nosotros tenemos que hablar de la Constitución. Esto es lo que se conoce, muchachos, que no se les vaya a olvidar. No sé si ya lo vieron en otra materia, pero esto es lo que se conoce como la pirámide de Kelsen. Es algo que ustedes tienen que tener presente allí con respecto a las fuentes del derecho registral y notarial, la Constitución, tratados internacionales, leyes formales, jurisprudencia y costumbre. Ahí, de manera jerarquizada, se establece allí la importancia de cada uno y evidentemente pues se habla de la Constitución como la base principal, aun cuando yo siempre he dicho que esta pirámide debería ser invertida, ¿no? Si nosotros la llevamos y la volteamos, vemos que la base principal allí pues vendría siendo la Constitución, pero así está establecida una doctrina y podemos decir que en la cúspide se encuentra la Constitución Nacional, porque de allí las demás leyes, las demás estructuras jurídicas de un Estado pues está subordinada a lo dispuesto en la Constitución Nacional. Los tratados internacionales tienen un aspecto interesante, muchachos, porque la Constitución Nacional en el artículo 23 refiere evidentemente cuando se trata de derechos humanos que tiene primacía, o mejor dicho, tiene relevancia e importancia y se aplicará con preferencia, señala el artículo 23 de la Constitución Nacional, sobre cualquier otra norma que en Venezuela exista, se aplicará con preferencia a los tratados y acuerdos internacionales que en relación a derechos humanos se correspondan. Y aquí traigo a colación el derecho de autor, el privilegio que tiene el autor frente al tema que él haya desarrollado, frente a la invención que haya desarrollado. El derecho de autor es considerado como un derecho humano conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue publicada en diciembre del año 1948. Es importante saber esto porque cualquier diría o otra persona diría, bueno, pero los tratados internacionales no guardan relación con el derecho registral y notarial. Por supuesto que sí, y se van a aplicar con preferencia en cuanto beneficien o tengan mejor criterio que las normas nacionales. Las leyes formales, como ya lo dije hace un momento, las leyes formales pues vienen siendo el compendio de leyes que regulan el derecho registral y notarial, en este caso el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registros y notaría. El cuarto, tenemos la jurisprudencia, como nos dijo el compañero, son los antecedentes, en este caso son los antecedentes de los órganos jurisdiccionales que emiten opinión sobre un tema que guarde relación con el derecho registral y notarial. Y la costumbre, evidentemente la costumbre es fuente del derecho porque como vamos a ver ahorita en la evolución histórica del derecho registral y notarial, nos encontramos que esta materia o esta rama del derecho nace por la necesidad que tenemos nosotros, los usuarios, de darle certeza y garantía a nuestros actos. Imaginémonos en esa sociedad o en ese mundo donde las negociaciones se hacían de palabra y no había nada por escrito, no costaba nada por escrito, pues quedaba en el aire, ¿no? Era difícil de exigir. Entonces, nosotros, los seres humanos, entendimos que era necesario, y por eso nace la escritura, porque era necesario dejar constancia, dejar por escrito esos actos que se realizaban para poder darle validez y darle seguridad jurídica a los usuarios. Esto es básicamente lo que es la fuente del derecho registral y notarial. No sé si alguien quiere hacer una intervención, por favor, si alguno de ustedes quiere intervenir sobre el tema, si tiene alguna duda, si tiene algo que comentar al respecto sobre los temas ya conversados o sobre los temas que ustedes van a desarrollar en la materia. Si alguien tiene alguna duda, recuerden la fecha, muchachos, es carácter imperativo que ustedes cumplan en la fecha que se les ha indicado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿quién me habla? Mi nombre es Alejandro Aldana. Bien, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo me le va?
Bien, gracias, doctor. Bien. Doctor, Ajá. quería hacer una pregunta específica Sí, señor. con respecto a la jurisprudencia. Ujú. Si en caso la Constitución, ya, No se preocupe, lo escucho, tranquilo. si en caso a la jurisprudencia y a la Constitución, si la Constitución es la base de todas las leyes y en caso tal la Constitución es derogada, ¿quedaría posterior a ellas las demás leyes derogadas en sí o no? A ver, ya va. Usted me dice, si la Constitución es derogada, bueno, en principio Sí, hay que hacer alguna observación allí. La Constitución no puede derogarse. Las otras ok, leyes sí se pueden derogar por otra ley, pero necesariamente para que nazca una Constitución debe haber un proceso constituyente. Debe convocarse, conforme a las ok, reglas establecidas en la Constitución Nacional, a una asamblea constituyente, a una asamblea constitucional, de manera de que esos funcionarios, esos diputados que hayan sido electos para ese proceso, se instalen allí, desarrollen allí un articulado, un compendio de artículos relacionados que van a establecer las bases de una nueva constitución, que van a establecer una estructura de gobierno. Eso es lo que hace una ok, constitución nacional, una estructura de gobierno. Y una vez que se tenga esa constitución, evidentemente se va a someter a votación para que nosotros, pues los venezolanos, decidamos si estamos de acuerdo o no con ese proceso constituyentista. Allí en ese momento es donde van a hacer una nueva constitución. ¿Ok? Perfecto. Ahora, usted me dice a mí, gracias. luego de derogarse la constitución, ¿quedan derogadas las otras leyes? Mira, fíjate, va a depender. Por ejemplo, en la Constitución del año 1999 se estableció allí que el proceso penal, le voy a hablar en específico del proceso penal, para darle un ejemplo claro, refería de que el mismo debería hacerse de manera oral y pública, cosa que en la Constitución del 61 no se establecía. Entonces, al entrar en vigencia esa Constitución con esa situación de lo que era el proceso penal venezolano, pues automáticamente quedaba derogada ese código de enjuiciamiento criminal y el Estado venezolano debe o debió procurar para el desarrollo de ese nuevo proceso penal. En materia de registral y notarial, puedo decirle que de manera de las normas, en la norma constitucional, se le da facultades al Poder Ejecutivo para regular sobre esa materia. En este caso es el SAREN. El SAREN, el Servicio Autónomo de Registro de Notaría, pues tiene amplias facultades para legislar, regular el funcionamiento que tienen las oficinas de registro y notarías. Pero algo importante allí que tiene que ver con el derecho registral y notarial, muchachos. Anteriormente, los tribunales de la República, y lo vamos a revisar ahorita en la evolución histórica, fíjate, el Código de Procedimiento Civil en 1916, tienen ustedes allí en esa laminita, le daba facultades a los jueces de la República para autenticar y protocolizar los actos. Por eso es que ustedes se encuentran de repente por allá un documento de 1985, 1990 y está suscrito por el juez del municipio Jauregui, por ejemplo, del juez del municipio Junín. No sé si alguno de ustedes ha verificado algún documento con esas características. En la actualidad, eso no sucede. Eso es una atribución única y exclusiva de las oficinas de registro y de las oficinas notariales, porque la ley así lo establece. El decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro de notaría así lo establece y es una función propia de ellos. No quiere decir que ese documento esté viciado en nulidad, no. Lo que pasa es que esas atribuciones ya no corresponden a los tribunales, sino es una actuación propia de la oficina de registros y notaría. Lo que usted puede hacer en el tribunal es un reconocimiento de contenido y firma, muchachos. Ya nos queda 6 minuticos, me dice aquí el sistema, pero quiero dejar algo claro. De todas maneras, esto lo vamos a ampliar cuando revisemos la diferencia entre un documento público y un documento privado. Cuando usted tiene un documento privado, es decir, el documento privado es cuando no interviene el notario o el registrador. Ahí estamos claros, ¿verdad, muchachos? Creo que ustedes por experiencia sí lo saben. Si el documento privado está suscrito por las partes, pero una de ellas no quiere reconocerlo, usted puede dirigirse ahí sí al tribunal para activar un procedimiento que se llama reconocimiento de contenido y firma. Y el tribunal va a validar si efectivamente ese documento ha sido suscrito por alguna o por esa parte que está negando la existencia de ese hecho.
En Venezuela, muchachos, para terminar, puedo decirles que históricamente se hablaba de los escribanos, eran los primeros notarios y registros en Venezuela, pero no nace con una función de autenticar o protocolizar, sino para dar credibilidad a los censos, a un censo, para señalar allí el pago de impuestos. Era un censo que se realizaba para el pago de impuestos. Ya luego, en 1952, se creó las primeras oficinas notariales en Venezuela, y con la entrada en vigencia, perdón, del decreto con rango, valor y fuerza de ley, pues ya allí se comienza a regular con un poco más de criterio y protección a los usuarios las oficinas de registro y notaría. Ya en el próximo tema, muchachos, en la próxima clase, vamos a procurar hacerla todos los martes a las 2:30 de la tarde. Va a ser, a menos que haya alguna excepción, pero por ahora va a ser los martes a las 2:30 de la tarde. Y la próxima actividad, pues vamos a desarrollar lo que es la fe pública, las características y los tipos de fe pública, entre otros temas. No sé si alguien más quiere intervenir ya para finalizar, hacer alguna despedida de cierre. Si alguien quiere intervenir, por favor, vamos a revisar los mensajes. Bien, perfecto. Dice, la Constitución no puede ser nueva, solo puede ser reformada. Fíjate, eso es un tema de derecho constitucional. Al compañero que hace allí esa pregunta, evidentemente puede ser modificada a través de un plebiscito, una consulta. Perfectamente puede ser cambiada alguno de del articulado allí, que evidentemente no modifique la estructura de gobierno de un país. No sé si alguien más tiene algún otro mensaje. Alguien, Daniel, refería de que la jurisprudencia son las decisiones emanadas de tribunales. Perfectamente es así, lo comentábamos hace un momento. Quiero ya para finalizar, pues despedirme, desearles una feliz tarde, agradecer a aquellos que participaron en la tarde de hoy. Por favor, insistirles en la fecha límite para la entrega de las actividades. Tienen mi correo electrónico, pueden escribirme, o mi número de teléfono para que puedan comunicarse conmigo de manera directa. Que tengan una feliz tarde.